Cuando uno abre el 11º elemento, descubre un libro que no solo habla del éxito, sino de la estructura interna que lo sostiene. Hay capítulos que son tácticos, otros son conceptuales. Y luego está el capítulo sobre la imagen propia, tu imagen interna, el imperio que controla tu vida externa. Este capítulo es uno de esos que te obligan a mirar hacia adentro, no con sentimentalismo, sino con rigurosidad. Y lo interesante es que no plantea la autoestima como un tema emocional, sino como un sistema operativo que determina lo que permites, lo que rechazas, lo que aceptas y lo que jamás tolerarás. El libro hace algo poderoso, desarmar la idea de que la vida cambia cuando cambiamos nuestros resultados. La verdad es al revés. Los resultados cambian cuando cambia tu identidad y la identidad comienza en la imagen interna. La tesis principal es clara. Tu autoconcepto actúa como un filtro, como una aduana psicológica, como un imperio interno que regula qué experiencias pueden pasar y cuáles no. No importa lo que digas que quieres, importa quién crees que eres mientras lo buscas. Lo interesante es que este capítulo no se limita a decir piensa positivo, porque no se trata de pensamiento positivo, se trata de autopercepción. El libro explica que cada persona vive dentro de un nivel invisible de merecimiento. Ese nivel no se ve, pero se siente en las decisiones pequeñas, en qué oportunidades aceptas, en cuáles dices que no, en qué relaciones te quedas, en qué trabajo te conformas, en qué estándares operas. Uno cree que decide por lógica, pero en realidad decide por identidad. Uno de los puntos más impactantes del capítulo es cuando afirma que la identidad humana funciona como un termostato. Puedes forzarte a vivir un tiempo por encima de tu autoconcepto, pero tarde o temprano tu mente buscará regresar al nivel en el que se siente coherente. Y por eso mucha gente que consigue algo grande lo pierde, no porque no lo mereciera, sino porque su identidad no estaba calibrada para sostenerlo. Así, este capítulo te obliga a preguntar, ¿cuál es mi nivel interno? ¿Cuál es mi termostato? ¿A qué estoy acostumbrado? ¿Y qué parte de mí se aferra a repetir lo que ya conozco? Incluso si no me gusta. El autor explica que este imperio interno se forma desde la infancia y se refuerza con los años. Palabras, comparaciones, errores, expectativas familiares, interpretaciones tempranas. Toda esa materia prima emocional se convierte en una estructura y esa estructura define las fronteras invisibles de tu vida. Este capítulo invita a examinar esas fronteras, pero no desde la victimización, sino desde la responsabilidad. Entender que aunque no elegimos nuestra programación inicial, sí podemos reconstruirla. Lo más interesante es cuando el libro habla de la relación entre autoconcepto y destino. Explica que todas las acciones humanas se realizan desde una autoimagen específica. Si una persona piensa, yo no soy disciplinado, actuará sin disciplina, pero no porque no pueda ser disciplinado, sino porque su identidad no lo considera una opción. Si alguien piensa, yo no soy exitoso, sus decisiones estarán alineadas con mantener esa identidad. No importa cuánto se esfuerce superficialmente, la estructura profunda lo empujará de vuelta a su zona conocida. El capítulo analiza algo que la psicología moderna también confirma. El ser humano necesita que su mundo externo coincida con su mundo interno. Si hay incoherencia, genera ansiedad y la ansiedad busca resolverse. Hay dos formas de resolverla, crecer o sabotearse. El libro expone cómo en la mayoría de casos las personas prefieren el autosabotaje, no porque quieran fracasar, sino porque fracasar les resulta más coherente con su identidad que triunfar de forma inmerecida. Es durísimo leerlo, pero es liberador. Otro punto clave del capítulo es que la identidad no cambia con deseo, cambia con evidencia. Es decir, tu autoconcepto no cree lo que quieres, cree lo que haces repetidamente. Por eso el capítulo habla de acción y coherencia.
La identidad se transforma cuando tú empiezas a actuar como la persona que quieres ser, incluso antes de sentirte listo. Ese es uno de los aprendizajes más grandes, que el cambio no es emocional, es conductual. Primero se actúa, luego se siente. Primero se demuestra, luego se cree. El capítulo plantea que la imagen propia tiene 3 funciones fundamentales: limitarte, permitirte o expandirte. Nada más. No hay neutralidad. Tu autoconcepto siempre está empujándote en una dirección. Y para identificar cuál de las 3 funciones está operando en ti, el libro propone observar tus patrones. Si repites relaciones dañinas, tu imagen interna te limita. Si tienes resultados decentes, pero te cuesta subir de nivel, tu imagen interna solo te permite. Y si te encuentras abriendo caminos, superando miedos y sosteniendo estados emocionales estables incluso en el caos, tu imagen interna está expandida. Lo fascinante es que el capítulo no pretende que te compares con nadie. Lo que plantea es más técnico. Evalúate frente a tu propia trayectoria. ¿Has crecido? ¿Tomas mejores decisiones que antes? ¿Toleras menos lo que te hacía daño? ¿Te hablas mejor? ¿Te respetas más? Si esas variables no han cambiado, tu identidad tampoco lo ha hecho. Y si tu identidad no cambia, nada cambia. El capítulo profundiza en cómo tu autoconcepto determina qué rechazas. Esto es clave. No solo decide lo que aceptas, decide lo que rechazas. 2 personas pueden tener exactamente la misma oportunidad frente a ellas. Una la acepta porque coincide con su identidad. La otra la rechaza porque le queda grande a su autoconcepto. Eso significa que la diferencia no está afuera, está adentro. El libro insiste en que la identidad opera como un sistema de selección natural. Filtra todo lo que no coincide con ella y muchas veces eso incluye cosas buenas. Este punto lleva a una reflexión poderosa. No basta con querer algo, hay que convertirse en alguien que pueda sostenerlo. El libro repite esa idea varias veces y la desarrolla con ejemplos impactantes. Personas que querían ascender profesionalmente, pero al ascender sentían que no eran lo suficientemente inteligentes y se saboteaban. Personas que querían relaciones sanas, pero al aparecer alguien estable sentían que algo no cuadraba, porque su identidad estaba acostumbrada al caos. Personas que querían dinero, pero al empezar a ganar más gastaban compulsivamente porque su autoconcepto no se sentía cómodo con la abundancia. La enseñanza es clara: cada ser humano vive de acuerdo con la identidad que le parece normal, no con la que quiere, con la que le parece normal. Y la normalidad interna es más fuerte que cualquier deseo externo. El capítulo también discute la obsesión moderna con creer en uno mismo como si fuera un acto emocional. El libro dice que creer en uno mismo no es una sensación, es un hábito, una construcción, una demostración repetida. La confianza no nace de la afirmación, nace de la evidencia. Y la evidencia nace de pequeñas acciones que confirman una nueva versión de ti. Uno de los conceptos más fuertes es que la vida externa siempre va detrás de la vida interna, nunca al revés. El capítulo dice: tu circunstancia es una sombra, la figura real es tu identidad. Es una metáfora brutal porque te hace entender que tus resultados son solo el reflejo. La causa está adentro. Por eso tanta gente que cambia de país, de pareja, de trabajo, de ciudad, sigue repitiendo los mismos patrones, porque cambió la sombra, pero no la figura. El capítulo profundiza en cómo la identidad se defiende a sí misma. Este es un punto que Bobadilla recalcaría varias veces. La identidad es un sistema conservador, no quiere que cambies, porque el cambio es una amenaza al equilibrio. Por eso cuando mejoras en un área, aparecen resistencias en otras. Cuando empiezas a ser disciplinado, tu mente busca excusas. Cuando decides sanar, tu mente te recuerda viejos dolores. Cuando decides pensar en grande, tu mente te muestra todos tus errores pasados, no para dañarte, sino porque la identidad quiere mantenerte en lo conocido. El capítulo enseña algo valioso: la resistencia no es señal de fracaso,
es señal de expansión. Significa que estás cruzando el límite de tu identidad actual. Y eso, aunque incómodo, es exactamente lo que necesitas para actualizar tu autoconcepto. Otro aprendizaje fascinante es que no se puede construir una identidad nueva sin incomodidad. La incomodidad es el síntoma de que estás entrando a un territorio desconocido. Y ese territorio desconocido es donde comienza el crecimiento real, no emocional, no motivacional, sino estructural. La identidad necesita evidencia repetida, necesita días de acción coherente, necesita que tú la empujes un poco más allá de sus propios límites. Este capítulo también analiza cómo la identidad define el lenguaje interno, el tipo de narrativas que te permite reproducir. Explica que las palabras que usas para describirte pueden elevarte o hundirte, no porque las palabras tengan magia, sino porque moldean tu percepción. Si tu lenguaje interno es de insuficiencia, tu identidad será insuficiente. Si tu lenguaje interno es de responsabilidad, tu identidad será más fuerte. Por eso el capítulo invita a observar cómo te hablas a ti mismo cuando fallas, cuando te equivocas, cuando tienes miedo. Ese lenguaje revela el nivel de tu imperio interno. Uno de los fragmentos más transformadores es cuando el autor explica que la identidad no es un destino, es un proceso, no es algo que descubres, es algo que construyes. Y esa construcción nunca termina, porque mientras la vida evoluciona, tú también debes evolucionar. La gente que se queda estancada no lo hace por falta de inteligencia, lo hace por falta de actualización interna. Se quedaron viviendo con la identidad que tenían a los 18, a los 25, a los 30. Aunque sus metas cambiaron, su identidad no lo hizo. El libro añade algo aún más profundo. La identidad determina no solo lo que aceptas, sino también lo que buscas. Personas con una identidad pequeña buscan metas pequeñas. Personas con una identidad rota buscan relaciones rotas. Personas con una identidad insuficiente buscan validación excesiva. Personas con una identidad fuerte buscan expansión, crecimiento, desafío y congruencia. Ahí se ve el verdadero impacto del autoconcepto. Condiciona el horizonte de posibilidades que tu mente es capaz de considerar. Este capítulo también se detiene en un tema clave. El autoconcepto determina tu tolerancia al éxito. Esto parece extraño, pero es vital. No todas las personas toleran el éxito. Algunas se sienten incómodas cuando todo va bien. Se culpan menos cuando fracasan que cuando les va bien, porque la identidad antigua está más familiarizada con el dolor que con la estabilidad. Entonces, cuando aparece éxito, aparece culpa, ansiedad, duda, sospecha. Ese fenómeno, la baja tolerancia al éxito, es uno de los mayores saboteadores humanos, y el libro lo explica con precisión quirúrgica. Una enseñanza fuerte es esta: para sostener una vida grande necesitas una identidad grande, y esa identidad se construye con responsabilidad, con acciones alineadas, con decisiones que se parezcan a la vida que quieres y no a la vida que vienes repitiendo. El libro dice algo que resume perfectamente todo el capítulo: tu identidad es la frontera de tu futuro. Es una idea simple, pero cuando la entiendes con profundidad, te cambia completamente la forma de interpretar tus decisiones diarias. Te das cuenta de que cada elección que haces fortalece o debilita tu imperio interno. Te das cuenta de que cada vez que toleras algo que sabes que no deberías tolerar, tu identidad se encoge, y cada vez que mantienes un estándar más alto, tu identidad se expande. Este capítulo también muestra que la expansión interna no es ruidosa, no se siente épica, no tiene aplausos. Sucede en decisiones pequeñas que parecen insignificantes, en un no a lo que te daña, en un sí a lo que te construye, en elegir disciplina cuando es más fácil elegir comodidad, en elegir respeto propio cuando sería más sencillo conformarse. El libro cuenta que la mayoría de personas subestima el poder de estas decisiones mínimas porque quieren cambios grandes, pero los cambios grandes
no son sostenibles sin un cambio de identidad. Y el cambio de identidad sucede en esos momentos discretos, íntimos, aparentemente aburridos. El capítulo dice que la identidad es como un músculo, no se construye de una vez, se construye con repetición deliberada. Hay una parte del capítulo donde el autor explica que muchas personas esperan sentir confianza antes de actuar, pero esa es una trampa. La confianza no aparece antes, aparece después, nace de la congruencia. La identidad se fortalece cuando haces lo que dijiste que ibas a hacer. Cada vez que cumples una promesa contigo mismo, tu identidad crece. Cada vez que la rompes, tu identidad se debilita. Es matemático. El capítulo también reflexiona sobre cómo la identidad define las emociones predominantes de tu vida. Una persona con un autoconcepto fracturado vive en miedo. Una con un autoconcepto condicionado vive en ansiedad. Una con un autoconcepto pleno vive en responsabilidad. Una con un autoconcepto expandido vive en claridad. Las emociones no son el enemigo, son el indicador. Revelan quién gobierna tu imperio interno. La parte final del capítulo invita a una reflexión poderosa. La vida externa está obligada a seguir a la identidad interna. Siempre. Si quieres un futuro distinto, necesitas una identidad distinta. No hay atajos. Puedes cambiar de país, puedes cambiar de trabajo, puedes cambiar de pareja, pero si no cambias la estructura interna, la vida volverá a su patrón original. Y aquí llega la enseñanza más liberadora del capítulo. La identidad puede reconstruirse. No estás condenado a la versión que aprendiste de niño. No estás condenado a cargar con las heridas, los miedos o las comparaciones del pasado. Toda identidad es flexible. Todo imperio interno puede ser renovado, pero esa renovación exige responsabilidad, conciencia y acción. Este capítulo no trata de motivarte, trata de dejarte sin excusas, te recuerda que tu vida externa no tiene voluntad propia, es el reflejo exacto de la identidad que estás sosteniendo hoy. Y si la identidad cambia, el reflejo también cambia. El libro concluye que la mayor inversión que puede hacer un ser humano no es en habilidades, ni en técnicas, ni en herramientas externas, sino en la transformación de su identidad. Porque cuando crece la identidad, crece todo lo demás. Y esto no es una frase bonita, es una ley silenciosa del comportamiento humano. Tú puedes aprender 1000 técnicas, puedes devorar cursos, acumular diplomas, volverte experto en 10 áreas distintas. Pero si tu identidad no sube al nivel de esas habilidades, terminarás saboteándote. El autoconcepto siempre gana, la vida siempre se ajusta al tamaño de la persona que la sostiene. Y cuando entiendes eso, empiezas a mirar tus logros de una forma distinta. Ya no te preguntas solamente ¿qué debo hacer? Te haces una pregunta mucho más profunda. ¿En quién debo convertirme para sostener la vida que deseo vivir? Ese cambio de foco lo altera todo, porque ahí te das cuenta de que tus resultados no son accidentes, son proyecciones, son ecos de tu identidad. Y si esa identidad está limitada por dudas, por viejas creencias, por heridas que nunca cuestionaste, por etiquetas que cargaste sin revisar, entonces todo lo que construyas tendrá un techo invisible. Por eso la verdadera inversión no está en comprar herramientas externas, está en elevar la estructura interna que decide cuánto permiten y cuánto rechazas. Porque todos, absolutamente todos, tenemos un termostato interno, un nivel de merecimiento, un límite psicológico que regula cuánta felicidad, cuánta abundancia, cuánta libertad y cuánta paz creemos que es apropiado para nosotros. Si tu identidad no está lista para recibir más, simplemente no recibirás más, aunque toques la puerta correcta, aunque trabajes duro, aunque lo quieras con el alma. Y eso cambia por completo la conversación. Ya no se trata de acumular más información, sino de redefinir quién eres frente a esa información. Ya no se trata de forzarte a actuar diferente, sino de convertirte en la clase de persona para la cual actuar así es natural.
porque cuando tu identidad evoluciona, tus decisiones también lo hacen, tus hábitos se alinean, tu entorno se ajusta, tus relaciones cambian, tus oportunidades se multiplican. Todo lo que antes parecía imposible empieza a sentirse lógico, y no porque la vida cambió, sino porque cambiaste tú. Esa es la inversión más alta, más rentable y más liberadora. Trabajar en la identidad que sostiene tu imperio interno, porque una vez que tu imperio interno crece, tu mundo externo no tiene otra opción más que seguirlo. Esa es la esencia del capítulo, esa es la profundidad del mensaje, esa es la invitación, reconstruir tu imperio interno para poder gobernar con grandeza tu mundo externo, porque nadie puede liderar una vida grande desde una identidad pequeña. No puedes tomar decisiones valientes desde un autoconcepto frágil. No puedes construir una realidad expansiva sosteniéndote en creencias que te encogen. La vida siempre exige coherencia, y si tu mundo interno está desordenado, herido o subdesarrollado, cualquier cosa que intentes construir afuera se tambalea tarde o temprano. Reconstruir ese imperio interno significa revisar tu historia, reinterpretar tus límites, desafiar tus pensamientos automáticos, romper patrones que heredaste sin elegirlos y edificar nuevas convicciones desde las cuales puedas moverte con claridad y poder. Y cuando ese imperio se fortalece, cuando tu identidad se vuelve más grande que tus miedos, más firme que tus dudas y más consciente que tus viejos condicionamientos, entonces tu mundo externo se vuelve gobernable. Ya no reaccionas, eliges, ya no sobrevives, diriges, ya no te conformas, decides lo que mereces y lo construyes desde adentro hacia afuera. Por eso, reconstruir tu imperio interno no es una metáfora romántica, es la obra más seria de tu vida, porque cuando te gobiernas por dentro, el mundo deja de parecer caótico por fuera, porque cuando te haces grande por dentro, todo lo que antes te oprimía pierde poder, porque cuando ordenas tu reino interior, todo lo demás inevitablemente empieza a tomar su lugar.